Dios les siga bendiciendo. Vamos a Lucas 13, versículo 22. Lucas 13, versículo 22. Hoy te quiero hablar de la decepción más grande. La decepción más grande que una persona puede tener en su vida. Y le hemos puesto ese título, la decepción más grande. Y ojalá pues ninguno de nosotros tenga esta decepción, hermanos, porque va a ser muy triste. Que Dios, habiendo hecho todo lo posible para darnos vida y vida en abundancia, nosotros la despreciamos. ¿Sí? En la vida, hermano, hay decepciones pequeñas, hay decepciones grandes, ¿sí? Pero algunas pues simplemente repercuten de alguna manera en nuestra vida, ¿verdad? Algunas pues en el lado emocional son duras, son fuertes, sí, es cierto, pero tienen cura. Algunas otras vienen a tocar lo material, pero también a su tiempo tienen una cura, tienen un remedio. ¿Sí? Pero otras, y a la que nos vamos a enfocar, es una decepción espiritual. Y esta, hermanos, esta es la más difícil, la más dura, porque esta repercute en la vida eterna. ¿Sí? Entonces vamos a leer Lucas 13, versículo 22 al 28, dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Por eso te hablaba de esta decepción que pudiera tener la gente, ¿sí? Porque va a ser muy doloroso, muy fuerte. Ahora, la advertencia de Dios, ahí está. O sea, la advertencia de Dios está clara, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios habla muy claro y la gente siempre trata de evadirse. Perdón. Y la gente siempre trata de buscar a Dios a su manera. Por eso las preguntas que siempre la gente hace. Aquí el Señor iba pasando como acostumbraba a hacerlo por aldeas, por ciudades, pero no iba en balde. Iba predicando la palabra de Dios, iba haciendo la voluntad de su Padre, ¿sí? Y al ver cómo la gente se arremolinaba, cómo la gente iba detrás del Señor, hubo quien nació la inquietud y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor enseguida le aclara esta duda. Enseguida le dice: mira, pues realmente sí son pocos. ¿Por qué? Porque muchos procuran entrar.
gente procura entrar. ¿Sí? Mucha gente hoy a estas horas en otros lugares, en una iglesia católica, en un templo mormón, en un templo adventista, en una casa de esas del reino que le dicen los testigos de Jehová, en los templos evangélicos. ¿Qué están haciendo? Están tratando de entrar al reino. ¿Por qué? Porque están escuchando palabra, están en un culto como estos, pero el Señor le dice a esta persona que le pregunta, muchos procuran entrar, como tú hoy y yo estamos aquí en este lugar, escuchando palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de entrar ¿a dónde? Al reino de Dios un día. Bueno, el Señor Jesús le dice sí, en esta frase, muchos es más que menos. Si lo ponemos a un 100%, muchos es más del 50%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La mayoría de los que están tratando de entrar se va a perder. Y no va a ser porque Dios así lo quiere, no, sino porque no ponen atención a sus palabras. Por eso el Señor les advirtió, muchos procuran entrar y no podrán. Y se va a llegar el día en que el padre de familia va a cerrar la casa y ya no va a haber manera de entrar. ¿Y qué estaban haciendo estos muchos? Estaban buscando entrar al reino de Dios. Estaban tratando de llegar a la meta prometida. ¿Sí? Estaban tratando de un día entrar al reino. Les dice el Señor, esfuércense. Y esta palabra, esforzaos, en el griego es como si te estuviera diciendo, mira, da todo lo que tengas en cuanto a tu capacidad, agoniza con tal de entrar al reino de Dios. De hecho, es agonizamai, esta palabra en griego, mas no ponen atención a la palabra de Dios. Por eso te decía, mira, una decepción en el lado emocional, pues bueno, a largo tiempo puede tener su remedio. Y esta puede venir a través de tu pareja que tú escogiste. Porque muchas veces decimos, no, es que Dios se equivocó al dármela. Es que no te la dio. Tú la escogiste, tú la estás escogiendo, tú estás poniendo los ojos en ese hombre, en esa mujer. Y a lo mejor con el tiempo va a venir la decepción a tu vida emocional, a tu vida amorosa. Pero también puede venir esa decepción emocional a través de un hijo o de una hija que tú esperabas tanto. Como hoy en día que muchos padres ponen la esperanza en que crezcan mis hijos, que se reciban, para que al rato yo ya no tenga que trabajar y me mantenga. ¿Sí? Y decepción, cuando crecen, se realizan como personas, se casan, y pues normalmente la atención tiene que estar en casa, no tiene que estar atendiendo a sus papás o a sus mamás. Claro, si hay posibilidades de hacerlo, qué bueno, pero si no, una decepción grande para los padres. ¿Sí? Ese hijo que tantas esperanzas tienes en él y que de pronto no es lo que tú creías. ¿Sí? O aquel amigo, aquella amiga que le confías todo y muchas veces desafortunadamente hasta las cosas más íntimas se confían entre amigos, y cuando surge un problema te vas dando cuenta que ese amigo no era como tú creías. ¿Y qué pasa? Te decepcionas de esa persona, ¿verdad? O aquel familiar, aquella hermana, aquel hermano en la carne que siempre, o de sangre que siempre has estado junto de él, y de pronto crecen los hijos, vienen cosas diferentes, y aquel hermano, aquella hermana te da la espalda. Y ahí está, nadie me ama, nadie me quiere. O los hermanos en Cristo Jesús, a veces les brindas toda la confianza, confías demasiado en ellos, y cuando te das cuenta que son humanos, que son falibles, te decepcionas. Pero te decía, también hay decepciones materiales, ¿sí? A veces hay personas que desde jóvenes ponen la mira, o desde pequeños ponen la mira en un trabajo, y hacen todo lo posible para llegar a ese trabajo. A veces hasta compran la plaza,
Hay grandes empresas que para entrar a ellas tienes que comprar una plaza. Y a veces lo hacen, juntan con tanto sacrificio. Y cuando están dentro, se dan cuenta que no es lo que ustedes pensaban. Que no es lo que aquella persona pensaba de ese trabajo, de esa profesión. O de ese negocio que tú pusiste con tanto esfuerzo, que te desvives para juntar un capital y poner ese negocio, y ya cuando lo pones, resulta que no es tan fructífera como tú pensabas. ¿Sí? Y ahí está otra vez tu ánimo, tu desaliento, tu decepción, una vez más. ¿Sí? O aquel joven que está mirando un carro y hace todo lo posible por juntar para comprárselo, ya lo tiene, su carro bonito, y cuando menos siente, o lo choca, se le descompone, y ahí está la decepción grande en su vida. ¿Sí? Son cosas que pueden pasar, pero que a la larga tienen una solución. ¿Sí? A la larga tienen una solución. Entonces, pero la decepción más grande que puede tener el ser humano en esta tierra, en esta vida, la decepción espiritual. ¿Sí? Es lo más fuerte que puedes pasar. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir en esta vida y en la vida eterna. Va a repercutir porque buscando o procurando entrar, pasar a la eternidad al lado de Jesús, te puedes llevar la decepción más grande. Todos los que de una o de otra manera estamos hoy escuchando, están escuchando en otros lugares, están tratando de entrar, ¿no? Están procurando entrar, ¿sí? Todos aquellos que conocemos que hay un Dios, sabemos que un día a cada uno nos va a llamar a cuentas. Sabemos que un día vamos a estar delante de Él. Y Él, la historia de tu vida, sus apuntes, y te va a decir, a ti te toca a la derecha o a ti te toca a la izquierda. Nada más. Entonces lo triste va a ser que estemos procurando entrar al cielo y vayamos a parar en el infierno. O sea, nada más hay dos lugares, no hay más. Bueno, esta gente, por eso el Señor Jesús, toda la gente que iba detrás de Él, les decía, esfuércense, esforzaos a entrar. ¿Por qué? Porque muchos procuran entrar, dice, ¿sí? No podrán. Estos muchos no podrán. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? Porque estos, los que vemos en este pasaje, de una o de otra manera, conocían a Dios, conocían al Señor, mas sin embargo, no le obedecían. El versículo 25 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Fíjate, tan lo conocían que se atrevían a mencionar Señor, Señor. ¿Sí? Y ya te lo he dicho varias veces, en ese tiempo, el decirle Señor a alguien, era decirle amo, Padre, mi dueño, mi todo, ¿sí? Pero Él dice que les va a contestar, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Ay, Señor, pero si asistíamos a una iglesia, cada 8 días estábamos ahí. El Señor dirá, no sé de dónde sois, ¿sí? Ay, Señor, delante de ti hemos comido. El versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. No nos juntábamos, Señor, cada 8 días a escuchar tu palabra en un lugar. No íbamos a la iglesia católica cada 8 días. No íbamos con los mormones, con los adventistas. No íbamos a una pequeña iglesia cada 8 días. Delante de ti comimos. Delante de ti bebimos, Señor. Estábamos buscándote, ¿sí? En nuestras plazas enseñaste, le dicen ellos, ¿sí? ¿Acaso todo eso no sirve delante de Dios? Pues no, porque la religión no salva. La religión no hace salvo a nadie.
Y esto lo que tenían era religión, era religiosidad, pero no tenían a Dios. ¿Sí? ¿Cuál era su característica? Fíjate, 27. Pero se os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Cuál era la característica de estos? Hacedores de maldad. Pecadores, en otras palabras. ¿Sí? Que sí asisten a los templos, que sí asisten a las iglesias, que sí asisten a los cultos, pero son hacedores de maldad. Tenían religión, sabían de una religión, pero seguían pecando delante de Dios. Por eso el Señor les dice, apartaos de mí. ¿Sí? En el versículo 28 dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros, este es el discurso. Fíjate, qué triste que mucha gente esté pensando que lleva camino al cielo, mas sin embargo, muchos van a parar en el infierno. Y Dios es Dios de vivos, hermanos, porque está diciendo, ahí será cuando tú veas a Abraham, a Isaac, ¿los vas a ver? Sí, los vas a ver. No sé de qué manera los vas a conocer, hermano. No sé de qué manera vamos a identificar a Abraham. Ya está Abraham. Pero lo vas a ver, porque la Escritura es bien clara. Tú un día vamos a ver a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Sí? Ojalá y estemos ahí, incluidos, para quedarnos eternamente, y no sea que nada más en el día del juicio del gran trono blanco ahí los estemos mirando, como a ellos les dicen, pásale a la derecha, bendito de mi Padre, y tú a la izquierda, hacedor de maldad. ¿Sí? Dios es Dios fiel, ¿sí? Y les dice, y vosotros estáis fuera. Dios los va a excluir. ¿Dios los va a quitar del reino? No. Sus obras. Las obras de cada uno. Sus pecados. Lo único que puede separarte de Dios es el pecado en tu vida. Eso es lo único que te puede excluir del reino de Dios. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué se necesita para tener esta grande decepción? ¿Qué se necesita para que la gente esté excluida del reino? Mira, estos que está mencionando el Señor, que está poniendo el ejemplo, decían creer en Cristo, decían creer en Jesús, le andaban siguiendo de lado a lado, que iba a una aldea, ahí iba la gente, que iba a otra ciudad, ahí iba la gente, ¿sí? Creían en Él, pero no al grado de obedecerle, no al grado de poner por obra su palabra. Y eso es lo que a muchos hoy les sucede, ¿sí? Se aprenden el ritual, se aprenden lo que dicen los hermanos, ¿sí? Dicen las palabras correctas, pero ellos no las creían. Llamaban a Jesús Señor, pero no lo hacían su amo. Aceptaban su señorío, pero no confiaban en Él. Hoy en día, muchos predican el mensaje de Jesús, pero ¿sabes una cosa? No lo viven. ¿Sí? Y te digo, predican desde aquel que se para en un púlpito a aquel que le da el mensaje de la salvación a otra persona en su casa, en la calle, en el taxi, en la urban, le está dando el mensaje de salvación y predican, pero ¿sabes qué? No lo viven. Tienen buena apariencia, pero fingen la fe, fingen la confianza en Dios. ¿Sí? Muchos de ellos se especializan en palabras más que en la voluntad de Dios. Se saben la escritura de pasta a pasta,
tienen mucha elocuencia, pero poca vivencia delante de Dios. Lo que hablan no lo viven. ¿Sí? En otras palabras, tienen una religión, pero no tienen una salvación en ellos. Y eso es muy común hoy en día. ¿Sí? Es muy común que el sacrificio de Jesús, sus demandas, no son lo principal de aquellos que se dicen cristianos, de aquellos que se dicen grandes siervos de Dios. La salvación, hermano y hermana, requiere que esté fundada sobre las palabras de Jesús. Tu salvación que esté fundada sobre las enseñanzas de Jesús, pues es el único que pagó por ti. Es el único que murió por nosotros. Es el único que puso su vida por cada uno. De nada sirve, hermano, que conozcas todo lo que se hace en un lugar, todo lo que se hace en una denominación y no le obedezcas. De nada te sirve. Ellos conocían la voluntad de Dios, pero no la obedecían, hermano. Es triste, pero así es. La palabra sería: ¿tú ya conoces la voluntad de Dios, hermano? Esa gran pregunta a nosotros. ¿Y tú ya conoces la voluntad de Dios, hermano? Juan 6:40 es el mejor ejemplo que podemos ver del Señor Jesús. Le vamos a dar lectura desde el versículo 36, hermanos, para que entendamos un poquito más esta palabra, ¿sí? Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿A quién se lo estaba diciendo? A la gente que lo seguía, a los discípulos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Esa es parte de la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? La voluntad del Padre es que te congregues, que creas en el Hijo de Dios, ¿sí? Que realmente le obedezcas. Y aquí pudiéramos poner varios argumentos, ¿sí? No es que yo no he visto a Jesús. Pues nada más voltea a tu alrededor y Él creó el mundo. Voltea a tu alrededor y verás milagros que Dios ha hecho en vidas de los aquí presentes, en vidas de los que estamos aquí congregándonos, de un servidor. Pudieras decir que tú no has visto a Jesús, ¿no? Sí lo has visto. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, dice, no creéis en mí. Ahora, aún el Señor Jesús está sujeto a la voluntad de Dios. Nosotros no necesitamos estar sujetos a la voluntad de Dios. Claro que sí. Deberíamos de estar sujetos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre dice: el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. O sea, hoy que tú estás escuchando, no, Dios no quiere que te pierdas, sino que realmente te esfuerces a entrar por la puerta. Y el versículo 40 dice que creamos en Cristo para tener vida eterna. ¿Ya está en primer lugar de tu vida? ¿Ya Él es el que mueve tu vida? ¿Ya Él es tu primer pensamiento cuando te despiertas y tu último pensamiento cuando te acuestas? ¿Él lo es? ¿Cristo Jesús es eso? ¿O cuando viene la lucha, viene la prueba, te olvidas de Él?
entra el desánimo. Cuando viene la decepción, entra el desánimo en tu vida. Y muchas veces, mucha gente cuando viene la lucha, la prueba, lo primero que hace es dejar de congregarse, dejar de asistir a las reuniones, cuando no sabes si a lo mejor ese día la palabra que Dios tenía es exclusivamente para tu vida. Dios te iba a hablar y como no estabas, ya no escuchaste lo que Dios quería hacer. Por eso, mira, vamos a Mateo 7. Vamos a ver otro ejemplo muy claro de aquellos que van a ser excluidos del reino. Mateo 7, versículo 21. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate qué tristeza, qué decepción se va a llevar la gente, ¿sí? Porque muchos le dicen Señor, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, pero dice la palabra de Dios que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos se conforman con ver las apariencias, ¿sí? Muchos se conforman con ver cómo hacen las cosas el hermano o la hermana, la gente, pero muchos no se dan cuenta que lo hacen por conveniencia, por tener buena apariencia delante de los demás. Y sí, a lo mejor delante de la gente pues tienen muy buena apariencia, a lo mejor son buenos cristianos para la gente, porque la gente ve lo exterior, pero Jesús ve lo interior. Y él conocía a estos que le estaban diciendo Señor Jesús, Señor, Señor, ¿sí? Y sabía que muchos andaban con él, y sabía que muchos ahí estaban, pero también sabía el Señor Jesús que no creían en él. Por eso el Señor Jesús les dice que muchos procuran entrar, ¿sí? Por eso el Señor Jesús les dice, no todos van a entrar al reino, ¿sí? Sino aquellos que hacían la voluntad del Padre, sino aquellos que realmente ponían por obra las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Esos son los que van a entrar. No aquellos que dicen comimos, bebimos, te escuchamos. Y en alguna ocasión el mismo Pedro le dijo, Señor, no hemos dejado nuestras casas, nuestras familias, todo lo hemos dejado por ti. Y mucha gente así lo hace, ¿sí? ¿No te llamamos Señor? ¿No nos congregamos? No nos congregamos donde hay buena palabra, donde la palabra está limpia, hay buena doctrina, hay doctrina pura. Pero el Señor Jesús, aún con todo eso, les dice, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Muchos podrán decir, oye, pero si la gente me ama, me sigue. Mucha gente, cuánta idolatría tiene por el hombre, por los predicadores, por los pastores, desde lugares muy pequeños como hasta grandes congregaciones donde miles de gente se congregan. Y en ese día van a llegar delante de Dios y Dios les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Porque Dios no ve lo que la gente ve. Dios ve el corazón, la mente, las intenciones, ¿sí? Y fíjate estos que le están diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras del Señor Jesús, no de un profeta, no de un discípulo, palabras del Señor Jesús que estaba diciéndoles a los discípulos y a la gente, ¿sí?
¿Y la gente qué le va a contestar en aquel día? Aquí está otra respuesta. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué te marca este texto? ¿Qué te marca este versículo? Que esta gente que le va a contestar al Señor Jesús asistía a una religión, a una denominación, que eran religiosos muy activos. A esto no les tenías que torcer la mano para que hicieran algo. A esto no les tenías que a lo mejor torcer la mano para que fueran aquí o allá. Ellos lo hacían, pero lo hacían más para quedar bien con el pastor, con el líder, que quedar bien con Jesús. Porque si no, el Señor Jesús no les hubiera aclarado todo esto. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día, dice: ¿no profetizamos en tu nombre? Y a lo mejor en aquel día el Señor Jesús le va a decir: sí profetizaste en mi nombre. Pero también Balaam, Caifás, Saúl también profetizaron y no fueron salvos. Y no fueron salvos, ¿sabes por qué? Porque Dios no los había mandado. Porque si Dios los hubiera mandado a predicar, a profetizar, Dios hubiera salvado sus vidas. Mas estos que lo hicieron en el nombre de Jesús, y pudiera ser que dieron una bendición a alguna gente, ¿sí? Pudiera ser que a lo mejor a alguna gente les cayó alguna palabra, pero ¿sabes? No lo hicieron por cualquier cosa, lo hicieron en el nombre de Jesús. Y Dios respalda su palabra, hermano. Así puedas ver que a lo mejor el predicador no vive lo que habla, puede encontrar la respuesta de Dios a través de esa palabra. Sí, ellos lo hicieron, como hoy en día lo siguen haciendo muchos, como hoy en día saben lo suficiente acerca de la Escritura, conocen las Escrituras, ¿sí? ¿Y sabes para qué las conocen? Para aplicárselas a la vida de los congregantes, a la vida de los que van a escuchar la palabra. Y el predicador se las aplica y les dice: tienes que hacer esto, ¿sí? Aplican esas enseñanzas del Señor Jesús, pero a la vida de los demás, ¿sí? No a la vida del que predica, no a la vida del que está dando el mensaje de salvación ahí. No, estás diciendo. Escuchaba hace un año más o menos un mensaje que decía alguien: y Jesús tiene la solución a tus problemas de salud, a tus problemas materiales, a tus problemas matrimoniales. Y hasta abrí mis ojos, hermano, porque aquel que estaba diciendo problemas matrimoniales estaba separándose de su mujer. ¿Qué está haciendo? Diciendo algo que ni para él ha sido efectivo. Sabían las enseñanzas, saben las enseñanzas de Dios, pero no las creen. Saben las promesas de Dios: tú y tu casa vas a ser salvo, pero no las creen. Hoy en día abunda ese tipo de mensaje. Hoy en día pasa lo mismo. Tenemos grandes predicadores, hermanos. Métete a la red y vas a encontrar unos mensajes, pero de veras que te mueven el tapete, ¿sí? Dan estudios muy profundos, unos estudios de escatología que te meten hasta la misma presencia de Dios y te llevan a lo que va a suceder en todo el Apocalipsis. ¿Sí? Pero cuando tú detenidamente escudriñas la vida de ese predicador, de ese que se dice siervo de Dios, oh decepción, te vas a dar cuenta que sus vidas no es lo que realmente predica. Te das cuenta de la realidad, te das cuenta de grandes predicadores, aviones privados, lujos, negocios, y lucran también con la palabra.
Es triste, sí, y con todo el temor de Dios lo decimos, hermano. Con todo el temor de Dios se los menciono, ¿no? Grandes congregaciones, la de más grande afluencia aquí en Centroamérica, ¿no? ¿Dónde está? Una nación muy pobre, Guatemala. 10,000 congregantes reciben, y no una vez a la semana, hermano. El domingo hacen 3 cultos. Y cuando vino la desgracia del huracán, ¿qué hicieron? Levantar una ofrenda de amor para dárselas, porque no había en caja para poder inmediatamente moverte y ir a surtir despensas, ir a llevar ayuda a esa gente. Y no eran miles, eran cientos de personas las que cayeron en desgracia. Pero tristemente, ¿cómo se va a desprender del diezmo de ese domingo, del diezmo de ese mes? ¿Cómo? Por eso el Señor Jesús les decía así: en aquel día muchos dirán, no profetizamos en tu nombre. En aquel día no echamos fuera, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí. En tu nombre echamos fuera demonios, imagínate. Y es cierto, y lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, hermano. Porque Dios va a respaldar su palabra, no la vida del predicador, no la vida del hermano. Dios va a respaldar la palabra. ¿Sí? Dice la Escritura que los dones son irrevocables. ¿Cómo son esos? O sea, si Dios te da un don de sanidad, si Dios te da un don de echar fuera demonios, mira, Él va a respaldar ese don que te dio. ¿Sí? Y aún lo puede hacer si tú estás perdido. Y aún lo puede hacer, ¿sí?, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Irrevocables son los dones. No dudemos que Dios use para también esto, para salvar a la gente. Porque en aquel día no van a llegar, sí Señor, pero el que usaste para sanarme no estaba haciendo tu voluntad. ¿Y qué con eso? Testimonio tienes de que Dios te sanó. Porque lo hizo Dios, no lo hace el hombre. Pero no por eso esta persona se va a salvar. No porque haya echado fuera un demonio va a ser salvo. ¿Sí? Va a ser salvo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero el Señor Jesús también quería echar todo fuera, quería quitar todo. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí? En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ¿por qué se les conocía a estos religiosos? Por muchas obras religiosas que hacían. ¿Sí? Echaban fuera demonios, conocían muy bien la Escritura. Eran religiosos activos. ¿Sí? Profetizaban. En tu nombre hicimos todo esto. Pero ¿sabes una cosa? Por ejemplo, la palabra de Dios dice ahí en Mateo 23, del 1 al 7, parece, está hablando de los escribas y de los fariseos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿A qué? A meditar sobre la ley de Moisés. Daban enseñanza, aplicaban la ley a la gente. Pero en versículos más adelante, 5 o 6, algo así, dice, ellos imponían cargas que ni siquiera ellos con un dedo hacían. Hoy en día es lo mismo. Estos grandes que se dicen que hacen obras, ¿sí? Ellos muchas veces ni con un dedo mueven. No son capaces de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es cierto, un don, hermano, por ejemplo, un don de lenguas, un don de sanidad,
Da prestigio a un lugar como estos, da prestigio a una iglesia, da prestigio a la persona, ¿sí? Ante el mundo van a decir, oh, la hermana está hablando en lenguas, qué espiritual debe de ser. El hermano está profetizando, ha de ser muy espiritual, ¿sí? O ahí en la iglesia, a lo mejor ahí en Torrefuerte, muchos hablan lenguas, ha de ser muy espiritual la iglesia. Y da prestigio allá afuera. Porque los religiosos van a escuchar y dicen, yo quiero ir a ver, yo quiero ir a escuchar, quiero ir a ver qué hacen ahí, ¿sí? Es cierto, da prestigio a la iglesia, pero ante Dios, no. Él ve tu interior, Él ve los que buscan hacer su voluntad, Él ve a aquellos que tratan de imitar en lo poco, en lo mucho, lo que Jesús hacía cuando estuvo en este mundo. Y lo que Jesús hacía era servir a la gente, era amar a la gente, era darse por la gente, ¿sí? Cuando Él estuvo, Él hacía todo eso y vivía en santidad. Y es una característica que hoy en día las iglesias han perdido. ¿Por qué? Porque se vuelven religiosas. La santidad, no, hermano, ¿cómo me voy a apartar? ¿Cómo me voy a consagrar? No, eso no. Yo sí puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Yo sí quiero un don de sanidad, quiero un don de milagros, quiero un don de profecía. ¿Sabes qué hizo el apóstol Pablo cuando miró a los corintios que buscaban mucho estos dones? ¿Sabes qué hizo cuando vio y les empieza a dar la enseñanza el apóstol Pablo a los corintios? Y les dice, mira, es cierto, Dios llama a los profetas, a los predicadores, es cierto, Dios da los dones, ¿sí? Pero les dice el apóstol Pablo, yo te voy a enseñar un camino más excelente. ¿Sí? En el último texto de 1 Corintios 12 les dice, yo les voy a mostrar el camino más excelente. Y fíjate lo que les empieza diciendo en 1 Corintios 13:1. Fíjate. 1 Corintios 13:1. Dice así. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, ¿qué les estaba diciendo el apóstol Pablo? Dice, mira, podrás hacer muchas cosas, pero si no lo haces con amor, de nada te va a servir. ¿Sí? El Señor Jesús veía a esta gente, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros, no profetizamos en tu nombre. ¿Sí? Y qué bueno que querían hacer la obra de Dios. Pero el apóstol Pablo les dice, mira, el camino más excelente para que tú hagas todas las cosas y hagas la voluntad de Dios es el amor. Sin esto nada sirve. ¿Sí? Podrás hablar muchas lenguas, podrás cantar muy bonito, podrás tener elocuencia en tu mensaje, pero si no lo haces con amor, de nada te sirve. ¿Sí? Y podrás tener mucha fe, dice, y podrás hacer muchas cosas, ¿sí? Podrás hacer muchos milagros, pero si no tienes amor, de nada te va a servir, está diciendo el apóstol Pablo. O tú a lo mejor que quieres, no, pues vamos a hacer misericordia, vamos aquí, vamos allá, vamos a visitar enfermos, pero si no lo estás haciendo por amor y lo estás haciendo por cumplir un requisito, porque sabes que eso es muy bueno, porque sabes que eso ante la gente
es muy llamativo, pues por muy dadivoso que fueras y dieres tus bienes, ¿sí?, por obligación, dieses tu vida aún por alguna causa, pero si no lo haces amando a Jesús, si no lo haces por amor a aquel que dio su vida por ti, si no lo haces por agradecimiento por el sacrificio que Él hizo para salvarte, de nada te va a servir. El apóstol Pablo se los estaba diciendo, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es ir con la gracia de Dios en nuestra vida, caminar a cada día bajo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido de que Dios dio a su Hijo para que tú tuvieras la oportunidad de llegar al cielo, para que cada uno pudiéramos mirar ese sacrificio y pudiera conducirnos al cielo. ¿Sí? La gracia de Dios, fíjate bien lo que te voy a decir, la gracia de Dios puede conducir al cielo, ¿no?, a una persona, ¿sí?, sin que haya profetizado, sin que haya nunca echado fuera un demonio, sin que haya hecho un milagro, pero por la pura gracia de Dios en tu vida, por ese favor inmerecido, puede llevar al cielo a una persona. ¿Sí? Pero el hacer mucha actividad religiosa, el que tú estés muy activo, ¿sí?, el que tú profetices en todos lados, y muchos ya lo hacen hasta en sus casas, ya lo hacen en todos lados, o que tú hables lenguas en todos lados, ¿sí?, que tú deslumbres a la gente con milagros, con liberaciones, ¿sí?, de endemoniados, que tú visites a muchas personas en desgracia, pues con todo y eso, ¿no?, nunca de los nunca las obras van a llevar a una persona al cielo sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nadie va a llegar al cielo, ¿sí? Porque tú y yo sabemos bien claro, hermano, que no es por obras. La palabra sí te lo dice. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Muchos piensan que por sus obras van a llegar al cielo. Y esto luego le dijeron en Mateo 7:22, ¿no? Le dijeron, Señor, pero nosotros hicimos todo esto, ¿sí? De nada te va a servir, ¿sí? Porque muchos piensan que por ser muy activos en las iglesias se van a ir al cielo, y no es así. Otros se llenan de orgullo de lo que hacen, ¿sí?, de lo que pueden hacer en el nombre de Jesús, ¿sí? Se llenan de orgullo porque están activos en todo tiempo. La pregunta es, ¿lo harán con amor? ¿O lo harán por obligación? ¿O lo harán por quedar bien con el predicador? ¿Sí? O la pregunta sería para ellos que están muy activos, que los ves bien piadosas, mujeres piadosas, jóvenes piadosas, hombres temerosos de Dios, y vienen aquí y hermano, hermana, ¿cómo estás? Y todo, y preguntas en sus casas, ¿serán lo mismo? ¿Vivirán lo mismo? ¿Serán muy serviciales como aquí? ¿Sí? ¿Estarán buscando en qué ayudar? ¿O ven a la pobre esposa, al esposo ahí que se está quebrando los dedos y allá no son capaces de agarrar una escoba, o de lavar un traste, o de componer una plancha, o de componer una estufa? ¿Sí? Pero aquí quieren hacer todo, hermanos. ¿En qué ayuda, hermano? ¿En qué soy bueno? ¿Sí? Esto le decían al Señor Jesús, ¿sí? Pero Él dice, no es por obras. No es por obras. Es por la gracia que somos salvos, por la fe que tienes en el Señor Jesús. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto
no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. O sea, la gracia es el regalo de Dios y por esa somos salvos, por medio de esa fe que tú pongas en el Señor Jesús, por el medio de esa gracia, el favor inmerecido al mandar a su Hijo Jesucristo para pagar por tus pecados en la cruz del Calvario. Ahí es donde tiene que estar depositada esa fe, en la cruz del Calvario, en el sacrificio del Señor Jesús, no en lo que tú hagas o dejes de hacer, ¿sí? No, que tú realmente confíes que el sacrificio lo hizo por ti. El sacrificio lo hizo por ti y para ti, ¿sí? Y en el versículo 9 de este mismo capítulo de Efesios 2 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No son las obras las que te van a llevar a la salvación. No es el activismo religioso. No. Ah, hermano, entonces no debemos hacer obras. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Nada más que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sí? ¿Por qué te digo este texto? Mira, porque si tú como cristiano estás viviendo la santidad de Dios, estás bajo la gracia de Dios, estás preparado para toda buena obra. El Señor ya preparó las obras por las cuales tú vas a caminar. Ve el versículo 10 de este mismo capítulo. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya. O sea, Jesús nos hizo. Veíamos en la alabanza, Jesús puede hacer nuevas las vidas. La última alabanza que entonamos, ¿qué decía? Somos un barro en sus manos. Él puede hacer nuevas vidas de nosotros, ¿sí? Pero Él dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Pero lo más maravilloso es lo que sigue, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué? Por eso qué importante es que el cristiano esté preparado para toda buena obra, ¿sí? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, tú tienes que andar buscando la obra de Dios para hacerla. No. O sea, yo tengo que estar esperando a ver hermana fulana, a ver hermano fulano. ¿Sabes qué? Te vas a ir a predicar a tal lado. Te vas a ir a hacer misericordia al hospital general. Pero si ni siquiera lo siento, me decía una persona, pues a mí me mandaron a hacer misericordia al hospital general. Pero una, no lo siento. Dos, no tengo los medios, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer algo que ni sé? Pero lo que sí debes saber es de que estés preparado, ¿sí? Porque Él ya hizo ya tiene la obra preparada donde tú vas a servir, ¿sí? No es que el hombre te las esté dando, no, Él ya la preparó de antemano. Esas obras por las cuales tú vas a caminar. ¿O tú crees que Dios es injusto para pedirte algo que no puedas hacer? ¿Para mandarte a un lugar cuando no tiene los medios? Sí. Ahorita hay una persona que dejó una célula y están mandando a otros que ni sienten, ni siquiera conocen a la gente, ni saben cómo. Mas sin embargo, tengo que cumplir con el hermano. No, ármate de valor civil y dile, ¿sabes qué, hermano? Yo para esa obra, a lo mejor Dios no me llamó para ella. Sí. Yo estoy preparado, sí, pero para que Dios me haga sentir, pues es que nunca me hizo sentir nada, por eso me quedé en la silla. No, hermano.
Dios no hace basura y tú no eres basura. Dios, por lo menos un don en cada uno puso. Por lo menos uno. ¿Sí? Al que menos le dio, ¿qué dice la parábola? Le dio uno. ¿Sí? Y a su tiempo, ese uno lo tienes que poner a trabajar. No lo tienes que enterrar, pero Dios te va a mostrar en qué área de la iglesia, en qué área de tu colonia, en qué área de tu casa vas a ser útil en las manos de Dios. ¿Sí? Dios no es injusto, hermanos. No es injusto para pedir algo que no puedas hacer. No. Dios va a poner las obras de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que tú sabes hacer. Pero ya le dijimos a Dios realmente cuál es nuestra necesidad, qué es lo que queremos o qué es lo que deseamos hacer en el reino de Dios. Porque la decepción ahí está latente. Muchos procuran entrar. Versículo 23 de Mateo 7, 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué decepción tan grande. Estos pensaban que por andar con el Señor Jesús ya tenían seguro el reino. Pensaban que por hacer muchas cosas en el reino ya tenían. Afirmaban ser vencedores, pero en realidad eran pecadores. ¿Cuál fue el motivo de su rechazo? El que eran hacedores de maldad. ¿Sí? Eran pecadores delante de Dios. Entonces, ¿será posible que una persona con un gran nombre ante la sociedad, una persona, un cristiano que sea muy reconocido por los movimientos, pueda ser hacedor de maldad? Sí. Sí, hermanos, tristemente. Y simplemente voltea a tu alrededor con las personas que conoces que se dicen cristianas y tú tendrás la respuesta. ¿Sí? Pueden tener un gran nombre ante el mundo, pero con todo y esto pueden ser pecadores ante Dios. Sí, sí es posible. Sí, porque Dios está mirando los corazones, las intenciones, la mente. Antes de que salga la palabra, dice que la palabra de Dios, que el Señor ya conoce tu pensamiento, tu idea. ¿Sí? Y Él está mirando ese corazón. ¿Sí? El Señor Jesús responde al falso llamado o hipocresía de estos que le seguían. ¿Sí? Nunca os conocí, dice. ¿Y sabes por qué? Porque siempre conoció su hipocresía, siempre conoció su fingir delante de Él, siempre conoció su religiosidad, como hoy en día, tristemente, en muchas iglesias la hay. ¿Sí? Porque hacen las cosas, pero buscando más la aprobación de la gente y no la de Dios. Buscando más la aprobación del hombre, de la religión, de la denominación y no la de Dios. ¿Sí? Y esto sucede hoy en día. ¿Y pudiera estar sucediendo en medio de nosotros? Sí, hermano. Tristemente, pero sí. ¿Sí? Porque muchos que servimos a Dios, muchos que buscamos de Dios y le servimos de alguna u otra manera, y sea en el servicio que Dios te tenga barriendo, acomodando instrumentos, cantando, predicando, sea en el lugar que Dios te ha puesto, ¿sí? Pero que muchas veces nada más llegas para tratar de cumplir. Nada más llegas y ahí es que ahora me toca hacer esto. Bueno, ya lo vas a hacer. Y lo hacen, ¿sí? Y lo hacen solo tratando de cumplir para probar. No buscan la excelencia en el servicio a Dios. No buscan la excelencia en lo que están haciendo como para que Dios se agrade. Ahí se va. ¿Sí?
se va nada más. ¿Sabes qué dijo Jeremías cuando vio esto? Jeremías habló muy fuerte. Jeremías 48:10 dice: maldito el que haga indolentemente la obra del Señor. ¿Es palabra fuerte? Sí, es palabra fuerte, pero está escrita. Para aquel que nada más haga y se va. ¿Sí? Para aquel que no busca la excelencia, para aquel que no quiere servir al prójimo como si estuviera sirviendo a Jesús. Y no estoy diciendo que des más de lo que puedes dar de tu capacidad, hermano. Estoy diciendo que tu capacidad no la utilices al 100%. ¿Sí? Y esa capacidad a lo mejor nada más puede dar el 30%. Al 30% puede ser productivo. Pero otro puede dar al 60%. Y en lugar de dar el 60% está dando el 30%. Y otro puede dar al 100% de su capacidad. Y en lugar de dar el 100% está dando el 60%, el 30%. Ojalá y se va. Por eso Jeremías dice: maldito el que indolentemente haga la obra de Jehová. Tremendas palabras de este siervo de Dios. Por eso el Señor Jesús les estaba advirtiendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermano, hermana, que estás escuchando, asegurémonos de no llevarnos una grande decepción. Una grande decepción cuando estemos delante de Dios. Una grande decepción que estemos pensando que vamos camino al cielo y vayamos a acabar en el infierno. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Hacia dónde vas tú, hermano? ¿Hacia dónde vas tú? ¿Qué camino llevas? Estos confiaron más en su religión que en Jesús. Pero Jesús los descubrió. Jesús les dijo lo que estaban haciendo. Tú asegúrate de estar caminando haciendo la voluntad de Dios. Asegúrate de que en tu vida esté la gracia de Dios a cada momento. Y vivir bajo la gracia es hacer la voluntad de Dios. Vivir bajo esa gracia es estar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que a cada día crees y crezcas en el conocimiento de su Hijo amado. Es el único medio, hermano, que nos va a llevar al cielo. No hay otro medio. Ya lo hemos visto varias veces. San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar ahí. Nadie va a llegar a Dios sin este camino, sin que conozcas a Jesús, sin que vayas caminando por esta vida con el sacrificio de Dios. Pablo decía: de hoy en adelante no quiero saber otra cosa más que la marca de la cruz en mi vida. Ojalá y ese sea tu pensamiento. ¿Sí? Meditemos un momento. Meditemos un momento en que la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual la está enviando. Que sea Dios el que hable tu vida. Que sea Dios el que mire tu interior, tu mente y tu corazón y te haga sentir qué es lo que hay en ti. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos que tú, amado Dios,
añadas aún a tu palabra lo que nos faltó explicar, Señor. Padre, porque no queremos en aquel día llevarnos una decepción. No queremos, Señor Jesús, en aquel día escuchar estas palabras que le dijiste a toda esta gente. Queremos hacer tu voluntad, amado Dios. Queremos hacer esa voluntad. No queremos recargarnos en lo que hagamos o en lo que estamos haciendo. No queremos recargarnos en el conocimiento o en el don que tú has puesto en nosotros. No, Señor. No queremos ampararnos a la sombra de algún milagro, a la sombra de alguna misericordia que pudiéramos haber hecho, Señor. Queremos ampararnos bajo tus alas, Señor, bajo tu gracia. Llévanos a cada día, Señor, a esforzarnos más a entrar por esa puerta angosta. Llévanos a cada día, Señor, a crecer en hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que conozcamos más a tu Hijo a cada día. Y tu voluntad, dice Romanos 8:29, que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Porque con ese propósito tú nos sacaste del mundo, para que cada día nos parezcamos más a ti. Seamos a tu imagen, dice la palabra. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Quita, Señor, toda palabra ociosa que haya salido de mis labios, Señor, y que no edificó a tu pueblo, Señor. Y que seas tú, amado Dios, ampliando tu enseñanza, Señor. Porque yo sé, amado Dios, que en tus manos puedes hacernos nuevos a cada uno si es necesario. Yo sé que tú todo lo puedes, Señor, y que no hay imposibles para ti, Señor. Ven a remover ese acomodamiento en el cual a lo mejor hemos caído, Señor. Ven a remover, Señor, esa religiosidad en la cual a lo mejor estamos descansando, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Pedazos contaste del sueño.